Bueno, somos el equipo 5 y le vamos a presentar el detector de humedad con amplificador operacional, que fue el proyecto que elegimos. Los integrantes somos Cortés Lugo Arturo, Hernández Domínguez Ángel Alan y Ramírez Espinosa Raúl Iñaki. Bien, los sensores actualmente son muy conocidos debido a las diferentes aplicaciones que tienen, ya sea para detectar magnitudes digitales o analógicas. Por otro lado, tenemos que estos dispositivos dependen de cierta forma del ambiente, ya que su punto de operación variará de acuerdo a las condiciones que lo rodeen o componen. En este proyecto final, nuestra propuesta es exponer el funcionamiento del detector de humedad por medio del amplificador operacional, el cual funcionará como comparador de voltajes y mostrándonos la salida a través de los LEDs. Asimismo, se realizaron dos videos explicando el funcionamiento, tanto en simulador como con los componentes físicos del detector de humedad. Y finalmente, esta sesión se está llevando a cabo por Zoom. En nuestro circuito detector de humedad hemos identificado tres componentes principales. El primer componente sería la resistencia R5, como se ve en la imagen, de 10 kiloohms, que es la encargada de dar el cambio al detectar la humedad. Es decir, que hará que el voltaje en la entrada no inversora será menor que la inversora, logrando que se dé el cambio de estado en los LEDs. La segunda parte, o el segundo componente, es un divisor resistivo que fija el nivel de tensión en la entrada inversora del amplificador operacional, de modo que será el ajuste para encontrar el punto óptimo de trabajo en el mismo. Y la tercera parte o el tercer componente son los LEDs, que nos dirán si se ha encontrado o no humedad. El LED número 1 se encenderá en caso de que no haya humedad y el LED número 2 se encenderá cuando el sensor detecte la humedad. A continuación mostraremos un video que es el funcionamiento de la simulación hecha en el programa Liveware. Hola, esta es la simulación del detector de humedad con amplificador operacional presentado por el equipo 5, conformado por Cortés Lugo Arturo, Hernández Domínguez Ángel Alan y Ramírez Espinosa Raúl Iñaki. Bien, el circuito presenta primeramente un divisor resistivo, el cual nos va a funcionar para encontrar o más bien ajustar a un trabajo de punto óptimo en el amplificador operacional, es decir, que es como la sensibilidad que tendrá al detectar el agua, que en sí es una resistencia elevada en condiciones físicas. Entonces, al hacer funcionar la simulación, primeramente se tiene que, debido a que la corriente de entrada de un amplificador operacional es baja, cuando la resistencia entre los electrodos es elevada, el voltaje en la entrada no inversora también lo será, con lo que la salida tomará un estado alto de tensión. Aquí se puede apreciar cómo el voltmetro está tomando un voltaje positivo y el LED 1 está en estado alto, es decir, encendido, y el LED 2 está apagado. Así que cuando se presenta una baja resistencia entre los electrodos, hará que el voltaje, ahora sí, la caída de tensión en R5 sea elevada, con lo que la tensión en la entrada no inversora será menor que la tensión o el voltaje que se encontrará en la entrada inversora, lo que obliga a la salida que tome un estado bajo de tensión, es decir, ahora encenderá el otro LED.
Así es como se está representando que está detectando el agua por medio de un switch conectado en serie a una resistencia. Y principalmente este circuito, su, su importancia radica en este di, divisor resistivo, ya que es el que eh, pondrá eh, eh, ciertos criterios y parámetros. O sea, sí es el que pondrá la pauta para que haga los cambios de estado el amplificador operacional, así como se mostrará en el siguiente video al montarlo físicamente. Gracias. Y a continuación mostraremos el funcionamiento del circuito físico. Hola, este es el circuito físico del detector de humedad con amplificador operacional por parte del equipo 5, conformado por Cortés Lugo Arturo, Hernández Domínguez Ángel Alan y Ramírez Espinosa Raúl Iñaki. Como se había mencionado en la simulación, en esta parte tenemos el divisor resistivo, el cual nos va a funcionar como la configuración de un punto óptimo para el trabajo del amplificador operacional. Esto quiere decir que es el que va a otorgar la sensibilidad de la detección de humedad. Por otro lado, tenemos esta resistencia de 10 kΩ, la cual nos va a estar diciendo la caída de voltaje que va a existir en los electrodos, es decir, en estos cablecitos, al estar sumergidos en el agua o ya sea estando afuera. Asimismo, en ese momento se aprecia que el detector de humedad no está detectando nada, ya que los cables están fuera del agua, y además de que en la entrada no inversora hay un mayor voltaje que en la entrada inversora, por lo que la salida está dando como resultado el estado alto en el rojo. Y al medir el voltaje tenemos que obtener un valor positivo. Y en el otro LED tenemos que obtener un valor negativo. Por lo que al sumergir los cables vamos a notar un cambio de estado. En este caso ya tenemos el LED azul indicándonos que ya efectivamente tenemos los cables sumergidos en el agua y hay humedad. Por lo que ahora en el LED azul nos debe de arrojar un valor positivo de voltaje. Y en el LED rojo un valor negativo. Cabe mencionar que es muy importante este divisor resistivo, ya que, como se había mencionado, otorgará la sensibilidad que tenga el amplificador operacional, y llegando a una conclusión se tiene que a mayor resistencia, mayor sensibilidad, y a menor resistencia en el potenciómetro, menor sensibilidad tendrá nuestro amplificador operacional. Aproximadamente con un valor de 7 kΩ se tiene un buen detector de humedad y una demostración de cómo a menor sensibilidad no va a detectar
la humedad. En este caso está casi en 1 kilo ohm, entre 1 kilo ohm o 2. El potenciómetro, como pueden observar, no está detectando. Sin embargo, más o menos llevándolo a 6 kilo ohms o 7 kilo ohms aproximadamente, se está teniendo un buen funcionamiento. Gracias por su atención. Bueno, las aplicaciones de este proyecto son diversas, ya que se puede aplicar en áreas importantes de aplicación para detectar, medir y controlar la humedad. Entre ellas se encuentra la detección y control de humedad en nuestros hogares y oficinas. Bueno, esto es importante ya que las condiciones de mayor humedad afectan al flujo sanguíneo. Otra aplicación son las técnicas de riego, como el riego por goteo, que necesitan un contenido de humedad preciso preciso para las plantas. Además, la humedad en el suelo juega un papel importante en el crecimiento adecuado de la planta. Otras áreas donde se requiere control de humedad es la vegetación de interiores. En fábricas de semiconductores deben mantener valores de temperatura y humedad muy precisos, ya que incluso una diferencia mínima puede mostrar un gran impacto en la producción. Y en equipos médicos como ventiladores, incubadoras, esterilizadores, etc., necesitan control de humedad. También se usa en plantas farmacéuticas y procesos biológicos. Bueno, como nuestra conclusión general, tenemos que repasar en varias clases de los amplificadores operacionales, sus configuraciones y características generales. Bueno, fue lo que revisamos. Fue bastante útil a apreciar un ejemplo práctico de este tipo de componentes. Los sensores son dispositivos que pueden ser aplicados en una gran cantidad de situaciones y afortunadamente para nosotros, estos pueden ser configurados con amplificadores operacionales. Bueno, en conclusión, el proyecto final, además de ejemplificar un detector de humedad, también se aplicó el uso de amplificadores operacionales, observando que funcionó como comparador al contrastar ambas entradas, es decir, el voltaje de entrada en la terminal inversora y no inversora, de modo que a la salida se reflejaban los LEDs qué voltaje arrojaba debido a la posición de polarización del LED. Como mi conclusión es que hemos venido estudiando el comportamiento de los amplificadores operacionales, dependiendo de las configuraciones que deseamos emplear, de las posibles que tenemos desde hace ya un tiempo durante el semestre. En esta práctica, que prácticamente es el proyecto, utilizamos una de las muchas aplicaciones que tienen los amplificadores operacionales, al utilizarlo para nuestro circuito detector de humedad, donde su función fue la de comparar las entradas en inversora a inversora y con ello darnos la salida que nos indica si hay o no humedad, lo cual vemos a través de los LEDs. Y con ello hemos implementado una aplicación muy práctica de los amplificadores operacionales. Y bueno, como mi conclusión individual, puedo decir que durante el semestre vimos muchos componentes electrónicos y uno de los más importantes fueron los amplificadores operacionales. Bueno, con este trabajo proyecto pudimos ver una de esas aplicaciones que como sensor, más específicamente el sensor de humedad. La idea es poder hacer una comparación entre dos entradas de voltaje y las salidas indicaría una presencia de humedad. Este tipo de sensor puede ser también útil para proteger dispositivos electrónicos que no tienen alguna resistencia al agua o la humedad. Aquí tenemos nuestras dos referencias, fueron estos dos sitios web. Y gracias por su atención.